Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la energía potencial gravitacional en el contexto de un movimiento parabólico. Vamos a fusionar aquellos dos conceptos y ver cómo la energía tiene que ver en uno de estos movimientos. Así que la energía potencial gravitatoria es igual al producto entre tres variables: la masa, la aceleración gravitacional y la altura a la que está el objeto a partir de un punto de referencia. La aceleración gravitacional en el caso de la Tierra va a ser de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora también debemos tener en cuenta un concepto importante y es la conservación de energía, siempre que asumimos que no haya fricción ni resistencia del aire que disminuya la energía al finalizar el trayecto de aquel objeto. En esta conservación de energía podemos ver que la energía mecánica total es igual a la suma entre la energía potencial y la energía cinética. Digamos que en este movimiento parabólico, en un trayecto, vamos a tener tres partes, en donde empezamos, ¿sí? Lo lanzamos. ¿Qué sucede? Hay energía cinética al comienzo, pero lo que no hay es energía potencial. Ya cuando alcanza su punto máximo, su punto de altura máxima, sería cuando la energía potencial es de hecho también máxima y la energía cinética es mínima, ya va bajando. Pero ¿qué sucede cuando cae? Vuelve y toma velocidad, es decir, la energía cinética aumenta, pero como disminuye la altura, sería disminuir también la energía potencial gravitacional. Así que la altura es altamente importante y es un factor crucial para la energía potencial. Y vamos a ver qué tan dependiente es de aquello y sacar unas conclusiones al final. Acá vamos a tener un ejemplo que voy a dividir en tres partes. En este ejemplo vamos a tener un plano cartesiano en donde tenemos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, y ahí mismo vamos a nosotros tener un objeto tirado. En este objeto se va a tirar con tres propiedades importantes. Primero, la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo, tiene una masa de 0,5 kilogramos y además un ángulo de inclinación o de elevación de 45 grados. Perfecto. Ahora también vamos a descomponer el vector velocidad inicial y lo vamos a descomponer tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas, y vamos a ver cuál es el valor para cada uno de ellos, que de por sí va a ser igual ya que el ángulo es de 45. Y si no sabían, dos ángulos sumados que den 90 van a ser equiresultantes en lo que sería utilizando el coseno y el seno. Ahora, quiero yo enseñarles algo, y es que sucede que el coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa, es decir, el adyacente sería el de las abscisas con respecto al ángulo que nosotros tenemos, y el seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el cateto opuesto al ángulo es el de y, es el de las ordenadas. Así que cuando nosotros queramos encontrar la velocidad inicial en x, pues aplicamos aquel vector velocidad inicial multiplicando el coseno de teta. El coseno de teta sería el coseno de 45 grados, lo cual al aplicar aquella multiplicación nos da 14,14 metros sobre segundo. Algo bastante similar sucede con la velocidad inicial en y, solo que ahora no se aplica coseno de teta sino seno de teta. Y como coseno de 45 grados es igual a seno de 45 grados, ya que 45 más 45 da 90, entonces ¿qué sucede acá? 14,14 metros sobre segundo también sería el valor para la velocidad inicial en y. Perfecto, eso hasta ahí, o sea, eso para la descomposición de aquel vector. Pero ¿qué sucede cuando vamos a de por sí calcular la energía potencial? Primero calculémoslo cuando el objeto haya alcanzado la altura máxima. ¿Qué sucede en ese caso? Vamos a aplicar una ecuación de un movimiento parabólico, en donde dice lo siguiente: dos veces la aceleración gravitacional por la altura, que en este caso va a ser altura máxima, es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos la velocidad en y al cuadrado. Exacto, aquella diferencia entre esas dos velocidades. Pero si estamos en la altura máxima, es decir, el cuerpo ya no avanza más hacia arriba, sino que empieza a descender. Por lo mismo y tanto, es en ese punto donde la velocidad en y, en las ordenadas, es igual a 0. Y al aplicar el despeje algebraico tenemos esta forma. Cuando sabemos que la velocidad en y es igual a 0, pues esto se cancela. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar para encontrar la altura máxima. Pasamos esta velocidad inicial en y al otro lado a restar, y este dos veces aceleración gravitacional negativos a dividir, es decir que h máximo es igual a menos la velocidad inicial en y al cuadrado sobre menos dos veces la aceleración gravitacional. Aquellos menos se cancelan y cuando se sustituyen los datos nos queda lo siguiente:
14,14 metros sobre segundos y eso al cuadrado sobre 2 veces 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Es decir que H max o la altura máxima va a ser de 200 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre 19,62 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué sucede con las unidades? Pues de por sí aplicar ley de la oreja, estos segundos al cuadrado con estos se cancelan y metro con metro. Es decir que nos queda solamente en metro y nos queda bien porque la altura está expresada en unidad de metro por el Sistema Internacional de Unidades. ¿Y cuál es el valor? 10,19. Perfecto. Ahora sigamos con lo que sería la energía, porque hasta ahora hemos encontrado la altura y la altura hace parte crucial, como ya dije al comienzo, de la energía. Entonces, encontremos aquel valor. Resulta que la energía potencial gravitatoria máxima es igual a la masa por la aceleración gravitacional por la altura máxima. La masa sigue siendo constante en todo el trayecto ya que no hay deformación del mismo objeto. La aceleración gravitacional sigue siendo el mismo ya que no cambiamos de planeta ni de órbita, ni de condiciones. La altura sí es lo que cambia y la altura máxima en este caso es 10,19 metros. Multiplicamos el primero con el segundo, los dos primeros paréntesis, y ¿qué nos da? 4,9035 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué yo decidí hacer esa multiplicación al comienzo? Para que miren estas unidades, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Se ve como muy complejo, ¿no? Pero por el Sistema Internacional de Unidades eso se puede reescribir como N o Newton. Y Newton por metro, ¿qué nos da? Newton por metro es la unidad de Joule. Y la unidad de Joule es la que se utiliza cuando se habla acerca de la energía o del trabajo. En este caso, energía. Al aplicar aquella multiplicación numérica, pues nos da 50. Entonces 50 joules van a ser los de la energía potencial gravitatoria máxima. Ahora, ¿qué sucede en el caso opuesto? Digamos, sí, tenemos una altura máxima, pero también tenemos una altura mínima, que es cuando acabamos de lanzar el objeto o cuando el objeto ya terminó el trayecto y cayó. ¿Qué sucede ahí? Pues tenemos una altura inicial o pues la altura final, que sería cuando la altura es igual a 0 metros, es decir, está justo en aquel punto de referencia. Cuando tenemos aquel 0 metros, ¿qué sucede con toda esa multiplicación? Sabemos que la masa se permanece constante, la aceleración gravitacional del mismo modo, pero que la altura es de 0 metros y por tanto, ustedes saben que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Es decir, que nosotros tendríamos acá 0 joules. Podemos concluir que no hay energía potencial gravitatoria cuando el objeto no ha ascendido de aquel punto de referencia inicial. Ahora, ¿qué sucede en una altura intermedia? Es decir, ya hemos experimentado y evaluado qué sucede en los extremos. Ahora, ¿qué sucede en la mitad? Pues lo que tenemos que hacer es dividir la altura máxima entre 2, lo cual nos da un valor de 5,95 metros. Muy bien. Ahora, para encontrar aquella energía potencial gravitatoria en el intermedio, ¿sí? En la altura intermedia, pues entonces aplicamos aquella misma h int, es decir, la altura en un punto intermedio. La masa sigue igual, la aceleración gravitacional del mismo modo. Es decir, que ahora nosotros pudimos hacer todo este proceso, pero también nosotros pudimos haber simplemente dividido entre 2 la energía potencial máxima y ya. Pero de por sí nos da 24,98 joules o aproximadamente 25 joules. Acá voy a hacer una gráfica de todo lo que encontramos. Tenemos una altura inicial que está en el punto de referencia y obtuvo un valor de 0 joules. El punto intermedio ya tiene bastante altura, sería 25 joules. Y el punto donde la altura es máxima, pues también la energía potencial gravitatoria es máxima, 50 joules. Es decir, que mientras más altura haya, más energía potencial gravitatoria habrá. Y habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...